¿Qué vamos a hacer ahora? Masejet Ta'anit. Estamos en Ta'anit. Tenemos que apurarnos un poco para terminar antes de Rosh Chodesh, para hacer Sium, Bezat Hashem. No hacemos el jejum de... fazer esse não era de peça, não? Hay que acabar el Hametz antes de que termine Pesach. Aí faz o ciúme, não precisa fazer o Top, señores. vídeo. E já fiquei dentro, quem é o primeiro. Chavjet Amud Bet. Faz começo. Sim, porque de punha, de peça. Top, estamos viendo acá el tema del Alel. Y estamos en la opinión de Raba, que dice que hay diferencia entre el Alel de las fiestas y el Alel de Rosh Chodesh. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que el Alel de Rosh Chodesh, Lav de Oraita. El Alel que nosotros decimos en Rosh Chodesh no es de la Torah, sino que es Minag. ¿Qué es Minag? Llamar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, como ya vimos, que tenemos 18 días que decimos el Alel, que son los 8 días de Sukkot, los 8 días de Hanukkah, el primer día de Pesach y el Yom Tov de Hanukkah, de Shavuot. En total 18. Y en la Golá agregamos otros 3 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos, en lugar de 8 días de Sukkot, tenemos 9. 8 días de Hanukkah, que es igual. En lugar de tener el primer día de Pesach, tenemos 2 días de Pesach, ¿no? Los primeros. Y en lugar de un día de Shavuot, tenemos 2 días de Shavuot. Ya fue mejor. Entonces, hay una discusión entre Jajamim. ¿Cuál es la fuente alágica del Alel que decimos en Yom Tov? Si es de Oraita o es de Rabbanan. Ya dijimos, hay quienes opinan que es de Oraita, que es una de las 613 mitzvot. ¿Qué? Y hay quienes dicen de que ese es el Alel que decimos en Yom Tov, en Sukkot, en Shavuot, el primer día de Pesach. Pero el Alel que hacemos en Hanukkah, que es un Alel que lo hacemos por el milagro, entonces eso es de Rabbanan. El Rambam, el Maimónides, en el Sefer HaMitzvot, en el libro de Mitzvot, opina de que la lectura del Alel también en los Hagim es mitzvah de Rabbanan, no es de la Torah. O sea, no la cuenta como una de las 613 mitzvot. Y de Rashi aquí se entiende que es Midibrei Kabbalah. No es de Dibrei Kabbalah. Sí, no es como hoy en día utilizamos nosotros la palabra Kabbalah, que es el Zohar. En el Talmud la palabra Kabbalah es que viene de los Nevi'im, de los profetas. O sea, no tiene una fuente mamash de Oraita, pero sí es bien antigua. O sea, que empieza ya en la época de los Nevi'im. Y que no es de Oraita, pero es casi, que está cerca. O sea, no es un de Rabbanán común, es un de Rabbanán un poco más fuerte. ¿Me suena? Así hay quienes opinan en este tema. ¿Qué? Aval, el Alel de Rosh Chodesh, Vadai, según todos, es minhag, es costumbre. ¿Qué? Todo mes que nosotros hacemos en Rosh Chodesh Alel, ese Alel es minhag, y por eso está en otro nivel que el Alel que hacemos en Yom Tov. ¿Qué? No importa si es de Oraita o de Rabbanan, ¿sí? Pero es mitzvah. Es mitzvah. El Alel de Rosh Chodesh no es mitzvah, es minhag, es costumbre. A lo mejor nosotros lo hacemos, pero no está en la categoría denominada mitzvah. Y bemet por eso, por ese motivo,
Se acostumbró que el alel de Rosh Chodesh es incompleto, no se hace completo. Para que quede claro que el alel de Rosh Chodesh no es mitzvah, sino que es minhag. Y de ahí parte la discusión si se dice brajá por ese alel o no se dice brajá por ese alel. El Shulchan Aruch dice que como es minhag, no se dice brajot por minhagim. ¿Quién dice? El Shulchan Aruch. Por eso los faradim, ustedes van en Rosh Chodesh a un Bet Knesset faradí y ven de que se saltean la brajá. ¿Por qué se saltean la brajá? No porque están apurados, sino porque como el alel de Rosh Chodesh es minhag, no se dice brajá. Los Ashkenazim opinan como el Ramá, y el Ramá dice de que sí se dice brajá, afilo que es minhag. Minhag Israel din, el minhag de Israel es como alajá, y por eso sí decimos brajá los Ashkenazim. Cuenta la Gemara un sipur de Rab Ikla le Babel. Una vez Rab llegó a Babel, a Babilonia, Hazinu de Kakaru a Leila Beresharja, y vio que estaban leyendo el Alel en Rosh Chodesh. Y caniré que en ese momento todavía la costumbre en Eretz Israel no era de hacer Alel en Rosh Chodesh. Y por eso, cuando entró en la sinagoga y vio a esos reformistas babilonios, entonces los quería interrumpir. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cosas nuevas que están haciendo aquí en Babel? Sabar le afsukino. Pensó en interrumpirlos. ¿Por qué? Porque no hay obligación de leer el Alel en Rosh Chodesh. ¿Qué? Entonces, si ahora ellos están leyendo el Alel, ¿qué es lo que están agregando algo a la tefilá que no corresponde? Que van de Haza de Kamedal Gediluge. En el momento que vio de que de repente se saltearon un capítulo del Alel, ahí dijo, ya no es el Alel. no son reformistas, la levanten. Cuando vio que se saltearon el capítulo, o parte de los psukim, Amar, Shemamina, Minag, Aboteyem, Bedeyebe. Entonces se dio cuenta de que ese alel que ellos estaban leyendo no es porque era mitzvah mamash, sino porque era la costumbre que ellos tenían canidé de sus antepasados. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si Bemet el alel hubiera sido un alel oficial y obligatorio, entonces ¿cómo se saltan psukim? No se pueden saltar psukim. Entre el momento que él vio que se estaban salteando psukim, entonces él entendió que ese es el minag en el lugar y por eso se quedó sentado, tranquilo y los dejó terminar el alel, dándose cuenta de que esa era la costumbre del lugar. Ya fue. Después de la clase. Después de la clase. Tiene el examen. Entonces, recordar siempre ese punto, que el alel de Rosh Chodesh es minhag, y tenemos discusión si hay que decir brajá o no por minhag. Ya hablamos en algunas oportunidades de este tema, pero en Hanukkah es mitzvah del Jajamim, y en los Hagim, en las fiestas, ahí hay ya un poco más de discusión. Y hay hasta quienes dicen que el alel de los Hagim puede llegar a ser de Oraita, Mamash, mitzvah de la Torah. Aquí hay un punto bueno para los Ashkenazim en ese sipur. Nada más. Porque él percibió que no era el halel oficial cuando saltaron los psukim. Ajá. No por no hacer en brajá. Bueno, te Pero que llegó y estaba. No, אבל יכול להיות que ya había empezado el alel. En Purim decimos Alel. Pero lo En Purim no. Si él hubiera ido a Ashkenaz, hubiera pasado. Saca masaje. Mejor vemos que esta costumbre ya viene de la época talmúdica y viene de Babel, pero después Baruch Hashem se amplió y hoy en día en todo el mundo se acostumbra a decir alel en Rosh Chodesh. Tana.
Yahid lo yatchil veim itchil gomer. Una halajá que tiene que ver con este tema de Alel. Una persona que no fue al Bet Knesset, está solo en la casa, en Rosh Chodesh, hizo tefilá, hizo Shmona Esrei y ahora llegó el Alel. ¿Dice Alel solo o no dice Alel solo? Entonces dice la Braita, no. Si uno está solo en la casa y no está en público, lo yatchil. No necesita decir el Alel de Rosh Chodesh. Afilo que la costumbre del público sí es decirlo. Si él está solo, no. Porque caniré que la costumbre del Alel de Rosh Chodesh fue de que públicamente se diga todos juntos. Y no uno solo en la casa. O sea, tiene que haber miñán. Veim itchil. ¿Ma? Tiene que haber miñán, entonces. Sí. No. Tiene que haber minyan kavanai de que la costumbre del Alel de Rosh Chodesh es que se haga con minyan. Con minyan. Y por eso una persona que está sola en la casa, no. Sí, bueno, aquí no es de que está prohibido que haga el Alel, pero no es necesario, ¿no? La costumbre no fue para una persona particular. Veim itchil gomer, pero si ya empezó a decir el Alel, que lo termine. Al fin y al cabo son psukim. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es el Alel? Alel son psukim del Teilim, ¿no? No hay, ¿Ah? no hay ningún problema. No. Ya fe. Muy bien. ¿Qué? Entonces, de acuerdo a esto, entendemos que a pesar de que se acostumbró a leer el Alel en Rosh Chodesh, canere que originalmente el minhag era para que en público se lea el Alel, pero el minhag no llegó también a los particulares, a los individuales en sus casas. Y por eso, también, por el lado de la costumbre, el que hace solo o que hace sin minyan no tiene que hacer el Alel, pero si ya lo hizo, entonces que lo termine y que lo continúe. Alajá lema'aseh, la alajá es de que hay algún ruido ahí de fondo, no sé, ¿alguien está escuchando algo? Me está molestando ahí un ruido. Cerró la puerta. Parece como una radio o algo, ¿no? Cuando todo esto cuando se escribió, ¿Eh? Esa es la Rani, está dando clase. Ah, no. todo eso cuando se escribió, en un tiempo que no había muchos betainés. Pero sí se reunían. Era muy común No, que la gente no, es como una radio, ¿no? Sí, atrás. Ah, es acá. La francesa, Todo. Ya, la alajá, ¿cómo queda? La alajá es que también en Rosh Chodesh la persona particular dice Alel, ¿qué? Y según los Ashkenazim, Afilu dice Brajá. ¿Qué? No, los Ashkenazim que dicen Brajá para el Alel en Rosh Chodesh, también lo dicen solitos en la casa, el Alel incompleto y Afilu con Berajá. Con verajá el sol. ¿Ah? Afilu que está solo, ¿Qué? La Jatejilá es mejor hacerlo en público. Aval, alajá le más sea, afilu que uno lo haga solito en la casa, afilu que tiene la costumbre ashkenazí de decir brajá, lo puede decir solo en la casa con brajá. Ya fe. Entonces, adkan el tema del Alel, y ahora comenzamos con la última parte de la Mishnah, que nos habla de las cosas que sucedieron a nuestros padres en los dos ayunos públicos más importantes, que es el 17 de Tammuz y del 9 de Av. Que básicamente son los dos ayunos que comienzan y cierran la época que se denomina Ben HaMetzarim, que es la época de luto que tiene el pueblo de Israel, que comienza el 17 de Tammuz y termina en el ayuno de Tisha B'Av. 3 semanas. Bien. Y la Mishnah nos enseñó que sucedieron 5 cosas históricas, tristes, tanto en el ayuno del 17 de Tammuz
como en el ayuno de Tisha B'Av. Y empezamos con el primer ayuno del 17 de Tamuz. ¿Qué pasó el 17 de Tamuz? Primera, Nishtavru alujot. Se rompieron las tablas. Sotomeret, Moshe Rabenu, después de que el 6 de Sivan escuchamos los Aseret Adibrot, subió al Har Sinai a recibir las Lujot de Akadosh Baruj Hu. Después de 40 días bajó, y cuando bajó se encontró con la sorpresa. El ídolo de... Estaban de fiesta, Estaban bailando. en la discoteca. ¿Sí? ¿Ah? Carnaval. Carnaval. Ajá. Video callado. Los Yudim inventamos las buenas cosas, pero también las no tan buenas. Entonces, se encontraron con el becerro de oro, con el Egel, y Moshe Rabenu rompió las lujot. Pregunta la Gemara, Menalan, ¿de dónde sabemos que eso sucedió el 17 de Tamuz? En la Torah no dice la fecha cuando Moshe Rabenu bajó con las lujot y rompió las lujot. Entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión de que esa es la fecha? Por Kippur, ¿no? De Tania. Beshisha lachodesh nitnu aseret hadibrot leIsrael. Rabbi Omer beshiva. Con el cual hay una discusión interesante. Cuando se entregaron las 10 mandamientos, la opinión de Jajamim, que es la más aceptada, es el 6 de Sivan, pero Rabbi Yossi opina de que fue entregada al otro día, el 7 de Sivan. Que en la Gemara Masejet Shabbat analiza toda esta discusión. Entonces, el Shavuot de Jajamim, no. No. Hay discusión cuál es la fecha de los 10 mandamientos. Los Jajamim opinan mayoritariamente que fue el 6 de Sivan. Pero Rabbi Yossi, en el Talmud, en el Tratado de Shabbat, trae opinión de que Moshe Rabenu agregó un día, ¿sí?, de espera ahí de la preparación de Am Israel, y por eso los 10 mandamientos se dieron el 7 de Sivan. Nosotros festejamos Shavuot el 6, como la mayoría de los Jajamim. Entonces, ese es el primer punto. Dice la Gemara, Mande amar beshisha nitnu beshiva ala Moshe. Jajamim que opinan que los 10 mandamientos fueron dichos, fueron entregados el 6 de Sivan, opinan que ese día, ¿sí?, fueron dichos los 10 mandamientos, y ese mismo día Moshe Rabenu subió al monte, al Har Sinai. Beshisha nitnu, ubeshiva, y al otro día subió Moshe al Har Sinai para recibir las lujot. ¿Saber? 6 se dieron los Aseret Adibrot, 7 sube Moshe al Har Sinai. Mande amar beshiva, pero Rabbi Yossi, que dice que los Aseret Adibrot se dieron el 7, él dice beshiva nitnu u beshiva ala Moshe. Él dice que el mismo día, Rabbi Yossi dice, el mismo día se dieron los Aseret Adibrot y el mismo día Moshe Rabenu subió al monte Sinai. Entonces, la discusión es no cuando Moshe Rabenu subió al Har Sinai, sino cuando se dieron los 10 mandamientos. Moshe Rabenu subió al Har Sinai, eso no hay discusión, fue el 7 de Sivan. Ya fue, Ahí no hay problema. muy bien. Dichtiv, como está escrito, Vaikra Moshe Bayom HaShevi'i. Ya, ¿por qué todos están de acuerdo? Porque es un pasuk meforash. Y llamó a Moshe el séptimo día. Uchtiv, y está escrito, Vayabó Moshe betoche Anan, y vino Moshe dentro de la nube, Vayal el Har, y subió al monte, Vayí Moshe barar, Vayim Yom Arba'im Laila, y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, de acuerdo a esto, hagamos la cuenta. Si Moshe Rabenu subió el séptimo día, y
estuvo ahí 40 días y 40 noches, entonces ahí tenemos que llegar a la conclusión, ¿sí? Como lo va a hacer ahora la Gemara, de que al final se llegó al 17 de Tamuz. Y ahora la Gemara explica. Kodem Kol, si el 7 de Sivan sube Moshe al monte, hasta que termina el mes de Sivan, ¿cuántos días me faltan? 22, 23. Depende cuántos días tenga el mes. Claro, ¿Cuántos días puede tener un mes hebreo? 30. ¿Ah? 29 o 30. Máximo 30, pero mínimo 28. no. 29. Nosotros somos febreristas. Hazme Jalila. 12, 13 días. 29. 12 días. 29 o 30. Beseder. O sea, calculemos lo máximo, ¿sí? De que, como dicen Jajamim, que en ese año Sivan tuvo 30 días. 30 días. ¿Qué? ¿Qué? עכשיו, hoy en día el mes de Sivan, en nuestros días, que los También tiene meses, 30. que Este los- año también tiene ya 30. que los meses no se fijan de acuerdo a la luna, a los testigos, sino de acuerdo al Heshbon, a la cuenta que nos dejó el Asheni. Sivan siempre es un mes completo, o sea que tiene 30 días. Achab. ¿Qué pasó? ¿Ah? preguntando si había. Ya, entonces, contemos de 7 a 30. ¿Cuántos días son? 23. Incluyendo el séptimo, incluyendo el 30. Claro. 23, Sí, claro. Nos incluimos todos. Ah, cuando haya 24. 7, 8, 9, 10, 7 y 11, 30, 12, 24, 13, 14, 15, 24. 16, Ya son 17, 24. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 24. 24 días. ¿Mejor? Sí. Porque estoy contando el séptimo y el 30. Sí. ¿Saben? Entonces, ya tengo 24 días del mes de Sivan. Ya fue mejor. Después viene Tamuz. ¿Cuántos días me faltan para llegar a 40? ¿Cuántos? 16. Ya fue. 29 está, pero estamos. 24. Y 29. Ma- Estamos tiene 29. No, pero no. Yo quiero llegar al 17 de Tamuz. ¿Por qué no llego al 29? 17. Ya vale. Entonces tengo 24 de Sivan, del 7 al 30. Y 21. Y tengo 16 de Tamuz. ¿Ajón? 16 más 24, 40. Muy bien. Veshit Sar de Tamuz. Seder. Malu Leu Arbaim. Entonces llegué al número 40. Veshiv Sar de Tamuz Nahit Ata Betabrun Elohot. Cuando terminaron los 40 días, ¿sí? Entonces, Moshe Rabbeinu, al otro día, o sea, el 17, baja ya con las lujot listas, que se terminaron en 40 días. ¿Verdad? Los 24 de Sivan, los 16 de Tamuz, ya tiene 40 días, eso es el 16 de Tamuz, y el 17 baja Moshe con las lujot, se encuentra con el Egel y rompe las lujot. ¿Qué? Pregunta. Si lo hago de una manera un poco más exacta, tomando ya lo moderno, cómo se toma la vuelta de la luna, como la vuelta de la luna, realmente hasta el día 17 de Tamuz, realmente son 40 días exactos. La pregunta es ¿cuándo subió Moshe al monte? ¿En la mañana o en la tarde? ¿O en la noche? Esa es la cuestión. El día 7. El día 7, me digo. O sea, el día 7 comienza en la noche, ¿no? Del día 7. ¿No? Por la mañana temprano. Entonces, O sea, que ¿qué? quizá- Entonces, Caniré que los 40 días empezaron el día 7 en la mañana. ¿Sí? Caniré que se entiende de que Moshe Rabbeinu no subió en la noche, ¿sí?
porque estaba muy oscuro y no veía. Entonces subió En la mañana tranquilo. en el día. Najón. Y tiene que bajar también el día. Entonces hizo Oh, ya fe. comando de 16. Najón. Ya fe. Entonces, sí, pero en días aunque no son completos, yo termino el día 40, que es en la noche del 17 de Tamuz. Pero sí, todavía me faltan unas horitas para completar 40 completos, básicamente. Claro. Sí, básicamente el 17 de Tamuz fue la noche del 40. El Kitzur, de esa forma... ¿Ah? Cuando bajas en la tarde. No. Muy bien. Uchtiv, y está escrito, Vayikasher Karab el Mahané, cuando se acercó al campamento, Vayareta Egel, y vio el becerro, Vayashlech miadav et alujot, y tiró de sus manos las lujot, Vayishaverotam tajat ha'ar, y las rompió debajo de la montaña. Entonces, esa es la primera fuente de lo que pasó en la primera oportunidad en la historia de que sucedió algo terrible para el pueblo de Israel el 17 de Tamuz, que la ruptura de las lujot, que básicamente es una especie de ruptura del pacto entre Israel y Akadosh Baruj Hu. El segundo punto que trae la Mishnah, que sucedió históricamente, ya sucedió en la época del templo, del Bet HaMikdash. ¿Qué pasó? Batal Atamit, se anuló el sacrificio del Tamit. ¿Qué fuente tenemos para esto? Dice la Gemara, no tenemos una fuente escrita, sino que tenemos tradición de que en esa fecha sucedió ese suceso. Y así dice la Gemara, más de Gemara no es la Gemara que nosotros, sino Gemara es un concepto talmúdico que significa Masoret, que tenemos esa tradición de que así sucedió oralmente. Yofe. Tercer hecho que sucedió, Uvkea Air. Los babilonios penetraron la muralla de Jerusalén el 17 de Tamuz. ¿Qué? La Gemara dice, Beshiva Saraba, que eso obviamente sucedió el 17 de Tamuz. Vea que está escrito en el profeta Irmiyahu 52. Bajó de Sharebi, el cuarto mes, Tamuz, Betish'ala Jodesh, el 9 del mes, no el 17, el 9 del mes, que empezó a haber mucha hambre en la ciudad, y después de eso está escrito en el Pasuk, y se quebró la muralla, la ciudad. Entonces, ¿qué fecha dice en el Pasuk que sucedió eso? El 9 y el 17. Entonces, contesta la Gemara, Amar Rava lo kashe. Tenemos dos Bet Mikdash. El primero y el segundo. Kamba Rishonah, Kamba Shnia. El Pasuk de Irmiyahu, ¿de qué Bet Mikdash está hablando? ¿Del primero o del segundo? El primero. ¿Ah? El primero. No, de los dos. Primero. Papito. Irmiyahu creo que no vio la destrucción del segundo Bet HaMikdash. Así alguien me comentó. Me dijo en secreto. Obviamente. Es el primero. Estaba muy viejito. Demasiado. Mejor. Entonces, lo que dice Irmiyahu de que sucedió el 9 de Tamuz es el primer Bet HaMikdash. Entonces, en la época del primer Bet HaMikdash, con los babilonios, Azbemet, la muralla fue penetrada por los babilonios el 9 de Tamuz. Pero, lo que está aquí escrito en la Mishnah, de que sucedió el 17 de Tamuz, es en la época de la destrucción del segundo Bet HaMikdash por medio de los romanos. De Tania, como dice la Braita, Barishona uvkea ir betisha betamuz,
En el primer Bet HaMikdash, la muralla fue penetrada el 9 de Tammuz, Bashenia, y el segundo fue Beshiva Asar Bo. Ya fue. Ahora yo les hago una pregunta. Entonces tenemos dos fechas, 9 y 17. ¿Cuándo hay que ayunar? El 17. Lama. Porque lo dicen ellos. Porque Ya la fue. destrucción del segundo templo es más. Porque realmente. ¿Y por qué no ayunas en el 9? Pero del 17 sí tenemos constancia real. ¿Cómo? Pasuk. Até hoje foi destruído. Pasuk en Irmiaot. ¿Quiero una constancia mejor? Bueno, ya lo ponen en duda. Pues ¿por qué no ayunamos el 9? Primero ya fue construido. Será porque se olvidó de construir ese templo. ¿Sabes? Entonces tú dices, no, yo necesito que todas las cosas pasen para que ayune el 17. Entonces, ¿no es suficiente esto para que ayunemos el 9? Que se penetró la muralla. Sí, no sé. Aparentemente digo, ¿no? En sí solo ese motivo es suficientemente fuerte para que fijemos ayuno. Pero, Torah. pero el tema está radica en el Betamidrash, que fue peor. Beit HaMikdash. Beit HaMikdash, no Beit HaMikdash. ¿Todo? Fue peor. Entonces, ¿qué dice Jacob? A destruição do segundo templo é mais sentida, que até hoje não foi reconstruído. Oh, ¿escucharon? No, no lo he escuchado. porque está en Después del primer Bet HaMikdash se construyó el segundo. Entonces, ¿qué es más doloroso para el pueblo judío? ¿La destrucción del primer Bet HaMikdash o la del segundo Bet HaMikdash? La del segundo. ¿Por qué? Porque la del segundo todavía la estamos sufriendo hoy después de 2000 años. Mientras que la del primer Bet HaMikdash duró 70 años. Entonces, es más doloroso lo que sucedió en el segundo Bet HaMikdash. Y por eso, como el segundo Bet HaMikdash fue el 17 de Tammuz, por eso se fijó el ayuno el 17 de Tammuz. Y a pesar de eso, hay quienes opinan de que el que puede, el que podría ayunar el 9, que ayuna el 9. ¿Por qué no se fijó ayuno en el 9? Porque dijeron Jajamim, ayunar 9 y 17 es muy cerca. Entonces nosotros no vamos a decretar dos ayunos tan cerca uno del otro cuando el público no lo puede soportar. Pero si hay alguna persona que no quiere hacer lo que hace el público y tiene coaj y tiene fuerza, Azulay podría ayunarse. O sea, esa es la opinión del Babli. El Babli. ¿Y el Sarni? El Babli dice de que Bemet, en el primer Bet HaMikdash, eso pasó el 9 y en el segundo el 17. El Yerushalmi dice otra cosa. Lo contrario. Y no me tiren piedras. El Yerushalmi dice, no, que los dos pasaron el 17. Pero Irmiau, sí, pero Irmiau dice el 9. Dice el Yerushalmi, hay un error en la fecha. Sí, dice el Yerushalmi. No había WhatsApp. No había WhatsApp en ese. Entonces, ¿cómo entender de que en el profeta Irmiau hay un error en la fecha? Eso hay que entenderlo a profundidad. Aval, más o menos esa es la idea, y por eso, de acuerdo a la opinión del Yerushalmi, no hay dos fechas. En los dos Bet Mikdash, la penetración de la muralla sucedió el 17 de Tammuz. Entonces, de acuerdo a esto, no hay necesidad de ayunar el 9, porque el 9 en realidad no fue el 9, sino que fue el 17. Porque Jajamín dicen que no es demasiado cercano 9 y 17, que son que no sé cuántos días. 8 días. Pero son Gedale para el Yom Kippur es 8 días. Y fijaron son Gedale. Ya fe. Entonces responde. No, Yom Kippur no se puede hacer nada, es de Oraita. Pero son Gedale podrían o no decretar. Pero como es una fecha triste para el pueblo de Israel, entonces lo fijaron Jajamim, mientras que Yom Kippur no. Pero cuando Jajamim fijan dos ayunos, ellos mismos fijan los dos ayunos, nunca van a fijar dos ayunos tan cerca uno del otro. Además que a Joliot, no estoy seguro, eso suena un poco culinario lo que voy a decir ahora. ¿Saben lo que es culinario? Sí. Sí, después de 2 días de Rosh Hashanah, entonces bajar un poco. 2 días comiendo. 2 días comiendo en Rosh Hashanah, entonces el ayuno no es tan complejo para hacerlo en el 3 de Tishrei. Y este año fue 2 días de Rosh Hashanah y 1 de Shabbat después. 3 días de. Seguido Shabbat. Top.
Cuarto, ¿qué número es? ¿Qué? Entonces, se rompieron las lujot, se anuló el Korban Atamid, se penetró la muralla. Cuarto punto, Saraf apostemos et Torah. ¿Quién fue Apostemos? Apostemos, que fue un capitán, un general de los romanos, de los griegos, y él quemó la Torah. ¿Qué? Dicen el Jajamim, Gemara. ¿Qué Torah? ¿De qué Torah está hablando? Hay quienes dicen que quemó muchas Torot, y hay quienes dicen que quemó una Torah que estaba en el Bet HaMikdash. A ver, ese acto también sucedió en esta fecha. Y por último, el quinto, Emit Tselem Baejal. Y no, hoy que hablamos de Menashe, ¿se acuerdan de Menashe? Sí. El hijo del rey Hizkiyahu. Entonces Menashe puso un Tselem, una idolatría en el Bet HaMikdash. ¿Qué día lo hizo? El 17 de Tammuz. Tselem Baejal. Menalán, pregunta la cámara. ¿De dónde sabemos que eso sucedió el 17 de Tammuz? Dichtiv, como está escrito en el profeta Daniel. O sea, desde el momento que dejamos de traer el Korban Atamid, que ya dijimos que la tradición es de que eso sucedió el 17 de Tammuz, velatet, y poner shikutz, shomem. Shikutz es una abominación, ¿sí? En el Beit HaMikdash. De que de aquí se aprende que el mismo día que se dejó de traer el Korban Atamid es el mismo día que se colocó esa idolatría en el Beit HaMikdash. Y eso lo hizo el rey Menashe. Pregunta la Gemara. Según el pasuk dice, latet shikutz. Shikutz es una abominación, caniré una sola estatua, una sola idolatría. Pregunta la Gemara, vejadaba beaktiv bealkanaf shikutzim meshomem. Ahí está escrito que no fue uno solo, sino hubo varias idolatrías que se colocaron en el Bet HaMikdash. Amarraba, Nahon, Trei Ebu, Bemet. El rey Menashe puso dos idolatrías. Benafal had al Jabrei, Betabre le leyade, Beishtakach, de Abaketiv, Antzavid la Jarube Beita, Yadach Hashlimadle. Entonces dicen Jajamim, Bemet puso dos. ¿Pero qué pasó? Hubo un movimiento sísmico. ¿O no sísmico? No me llame. Una de las dos estatuas se cayó encima de su compañera y la rompió. No la rompió completamente, le partió uno de los brazos de la estatua. ¿Qué? Y por eso se considera que como una de las dos estatuas estaba rota, entonces es que ilu que había una sola. ¿Se ve? Entonces de meta había dos, pero una estaba rota, y por eso el pasuk habla en singular y en plural, para decirte que originalmente eran dos, pero que luego eran como si hubiera sido una sola, porque una de las dos se rompió. Termina la Gemara diciendo, vista kach dab aktiv. Encontramos que estaba escrito sobre la estatua completa, así, ¿sí? Que la estatua, la esfinge completa le dijo a la que estaba rota, An tzavit la chrube beita, tú quisiste destruir la casa de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? ¿Por qué? Porque por tu culpa, por la idolatría, se destruye el Bet HaMikdash, Yadach ashlimat lei, por eso yo te pagué con el brazo. Zotomeret, el que quiere levantar el brazo en contra de Israel, ¿qué le hacen? Le cortan el brazo. Esta Gemara se la mandamos ahí a los del Hamas. Todos estos sucesos fueron, no sé qué, tradición. Sí. Todos, señores. Oiga, ¿seguimos aquí? ¿O hay franceses o no? ¿O no hay? No.
Seguimos aquí. Entonces, con vuestro permiso, vamos a estudiar un poquito